La gestación o embarazo es el proceso por el cual el feto madura y se prepara para el nacimiento. La duración habitual es entre 37 y 42 semanas y va desde la fecundación hasta el momento del parto. En los primeros 3 meses es cuando se forman los órganos y durante los 6 meses siguientes los órganos van madurando y el feto crece hasta que alcanza el tamaño adecuado. La maduración de los pulmones se produce en las últimas semanas antes del parto. Según el tiempo que haya durado el embarazo, el parto puede ser a término, si ha durado entre 37 y 42 semanas, pretérmino o prematuro, si el parto se produce antes de las 37 semanas, y postérmino, si es después de las 42 semanas. Los riesgos de un parto prematuro son principalmente para el feto, no para la madre. Cuando el parto ocurre antes de tiempo, el feto puede que no esté preparado para el nacimiento porque los pulmones aún no han madurado del todo y puede tener problemas respiratorios. Además tendrá un tamaño más pequeño de lo normal por haber tenido menos tiempo para crecer y puede tener más riesgo de infecciones, ya que las defensas no están bien preparadas todavía. En los casos muy prematuros, también existe un riesgo relativamente alto de lesiones para el cerebro y el aparato digestivo. En caso necesario, los ginecólogos utilizan tratamientos que aceleran la madurez del feto, disminuyendo los riesgos. Pero en cualquier caso es muy difícil que un feto de menos de 28 semanas sobreviva al nacimiento. Por otro lado, el parto postérmino también tiene algunos riesgos, ¿no? El riesgo principal es la dificultad que existe para expulsar el niño durante el parto, porque se ha hecho muy grande después de tantas semanas de crecimiento. Y esto puede suponer un riesgo de complicaciones también para la madre. Por tratarse de una función fisiológica normal, conviene dejar que se desarrolle naturalmente, por lo tanto, no hay que acelerarlo. Ante un parto de urgencia, debemos valorar una serie de circunstancias como son el espacio físico donde se produce el parto, la distancia que hay hasta un centro asistencial, el estado general de la parturienta, tanto físico como psíquico, y el material del que disponemos. Los síntomas que nos anuncian que el parto está a punto de producirse son los siguientes: la aparición de contracciones, que al principio serán débiles y espaciadas, y más tarde fuertes, dolorosas y frecuentes. La rotura de la llamada bolsa de aguas y la consiguiente salida al exterior del líquido amniótico a través de la vagina. Es fácil confundirla con un escape de orina. Y por último, la sensación en la parturienta de descenso de la cabeza del niño por el conducto uterino. ¿Y qué debemos hacer entonces si nos enfrentamos a un parto de emergencia? En primer lugar, se debe verificar la posibilidad del traslado de la madre a un centro asistencial. Solo si esto es finalmente imposible, nos enfrentaremos nosotros a esta situación. Para ello conseguiremos el siguiente material: guantes estériles, sábanas, mantas limpias, cintas o cordones y tijeras. Que se nos presenta el parto, que vemos a un niño que está coronando la cabeza, ¿cómo podemos actuar? Pues colocar a la madre en una posición adecuada, semi-flower normalmente, o sea, se pone la madre tumbada con las piernas abiertas. Si se puede hacer, mejor a una altura, si está en un sillón o en una cama, porque si está a ras del suelo va a ser más difícil que salga el niño. Y pues el niño va a salir solo, o sea, se le deja que salga la cabeza, no se estira en ningún momento para no provocar ninguna malformación ni dañar nada de la estructura del niño. Se deja que salga él solo la cabeza y una vez que ha salido la cabeza, ella sola va a girar. Y una vez que ha girado la cabeza, hay que ayudar a sacar los hombros. Primero se saca el hombro superior, después se saca el hombro inferior y el niño ya sale solo. Que vemos que cuando sale la cabeza el niño tiene una vuelta de cordón. Hay que intentar meter los dedos y deslizarlo suavemente por la cabeza. Que vemos que no se puede deslizar, se clampa el cordón por un lado y por el otro y se corta y se desenrolla para que dejar salir al niño. Una vez que ha salido el niño, porque una vez que ya hemos sacado los hombros con la maniobra, primero el superior y luego el inferior,
El niño sale solo, o sea, hay que tener mucho cuidado de que no se nos escurra porque va a salir solo. Pues lo que hay que hacer es limpiar al niño de las secreciones que tenga, limpiarle un poquito la boca y la nariz, pero no meterle ni una pera ni nada, simplemente limpiarle un poquito por encima y abrigarle. A ser posible, taparle la cabeza con un paño, con lo que sea, porque los niños son muy cabezones y la mayor parte del calor se va a ir por la cabeza. Hay que cortar el cordón umbilical, primero clamparlo por los dos lados, o sea, no solo por un lado, por los dos lados, y luego cortarlo. ¿En qué nos podemos fijar cuando sale el niño? Pues primero, hay que plantearse 4 preguntas fundamentales que son la edad gestacional del niño, o sea, que el niño esté a término, o sea, porque un prematuro da muchísimas más complicaciones. Luego, ver si el niño tiene meconio o no. El meconio es, digamos, que cuando la madre rompe la bolsa, el líquido amniótico, que normalmente es clarito, vemos que el niño está envuelto como en un puré de guisantes, como en no es un líquido, sino es puré de guisantes, esa es la palabra. Entonces, ese meconio, que también a veces se conoce como que es la primera deposición del niño, muchas veces se puede meter en la vía aérea del niño y eso va a producir una situación grave. O sea, que hemos dicho que edad gestacional, ver si el niño tiene meconio, ver si el niño, cómo tiene el tono muscular, si el niño está flácido o si el niño sale... Hombre, al principio va a salir un poco, pero enseguida va a estar vigoroso. Y ver si llora. Llora, me refiero no si llora, sino cómo respira. Pero un niño que llora es un niño que respira bien, porque el llanto... Que vemos que está todo eso bien, le envolvemos, le arropamos y se lo damos a la mamá y se intenta poner al pecho lo antes posible. Que vemos que falla alguna de esas cosas, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pues intentar estimular al niño, dándole en la espalda y en la planta de los pies. De forma vigorosa, pero no salvaje, o sea, no poner al niño boca abajo y darle azotes como hemos visto en películas o antes, sino rasparle bien en la espalda y en la planta de los pies, estimularle, porque a veces salen un poquito adormilados y hay que estimularle. Ver que si eso funciona y ver si no, posicionar la vía aérea, tumbarle al niño y colocarle un rodete, como una toalla entre los hombros para alinear la vía aérea y limpiársela y ver si es lo que le fallaba, que no tenía bien posicionada la vía aérea. Si le estimulamos, le posicionamos la vía aérea, le damos calor, porque muchas veces lo que están atónicos es porque salen un poquito hipotérmicos. Si todo eso nos funciona, pues igual se lo ponemos a la madre, si el niño vemos que llora y tal, se lo ponemos a la madre y tal. Y si no, ya habríamos llamado a las emergencias, evidentemente, al ver el parto, pero este niño necesitaría una reanimación. Nos acercamos y vemos si respira, pues como siempre, a ver si sentimos el aliento, a ver si oímos la respiración y vemos el color del niño. Si está azul, si está rojo, si está pálido. Si el niño todo esto falla, pues podemos iniciar una RCP. O sea, en el neonato la RCP va a 1,3. Es una insuflación, 3 compresiones. Con los 2 dedos, una insuflación y 3 compresiones. Todo esto durante 1 minuto, revaluando y esperando a que llegue la UBI y le lleve a la urgencia, porque es un niño que va a necesitar cuidados intensivos.